Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las sangrientas orlas, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Arrecho, ¿verdad? Como que transmite la vaina. Este hermoso poema de Gustavo Adolfo Bécquer pertenece al romanticismo, una de las corrientes más grandes e influyentes del siglo XVIII, que no solo sería poesía, literatura y pintura, sería mucho más, un cambio de paradigma que sentó las bases del arte moderno como lo conocemos. Y en este video te darás cuenta que ser romántico no es solo bailar bachata y abrir la puerta del carro, se trata de ser único, de ser libre y sentir la vida en las buenas y en las malas. Esto es, te explico un cuadro y hoy estaremos hablando de la corriente más intensa de todas, el romanticismo desde cero. Pero primero, lo primero, la preguntita. Para ti, ¿qué es ser romántico? A mí lo primero que me viene a la mente es estar enamorado, regalar florecitas, comer perro calientes a la luz de las velas. Eso enamora, marico. Pues si bien este es el concepto que manejamos actualmente, no siempre ha sido de esa manera. Resulta que el término romántico es bastante viejo. Allá por la Edad Media, cuando se empezó a diversificar, a vulgarizar el latín, surgieron las llamadas lenguas romances, las que hablaba el pueblo como tal, que evolucionarían hasta llegar al portugués, el francés, el español, en fin, un coñazo de lenguas que hablamos actualmente. Pues resulta que los poetas, los bardos, los que van con la lira cantando sobre dragones y cómo Shrek rescató a la princesa, componían sus canciones no en latín, sino en estas lenguas, para que fueran más accesibles a la gente. Y adoptaron ese nombre para sus composiciones, romances. Y la palabra romántico comenzó siendo lo referente a estas composiciones, era como un sinónimo de novelesco. Claro, más adelante esta palabra se regaría por toda Europa y variaría su significado en cada país. En la RAE, por ejemplo, es lo referente a la corriente de hoy, el romanticismo. Para los ingleses sí tiene que ver con el amor y la idealización de la realidad. Y en Alemania, la cuna del romanticismo, esta palabra sería el estandarte del cambio ideológico más grande del siglo. En el siglo XVIII, Europa estaba en llamas. Fue una época de grandes cambios políticos y sociales. Hubo muchísimas revoluciones, siendo la francesa una de las más importantes, que le cortó la cabeza a la monarquía, literalmente, y se instauró la república, liderada por burgueses ilustrados que se caían a tragos y hablaban de política, ciencias, filosofía. ¿Te suena, no? Pues claro que sí, esto ya pasó en el Renacimiento. La rueda volvió a girar y al igual que el reggaetón viejo, lo clásico volvió a estar de moda. Llegó un nuevo periodo de luz, rectitud y decoro llamado el neoclasicismo, que reflejaba ese pensar intelectual de la clase dominante y eran financiados por ellos mismos. Es hermoso, ¿verdad? Pero la vida es más que orden y control. Los seres humanos no somos libros de matemática. Sentimos, amamos, lloramos cada vez que vemos Your Name. Esto lo captó a la perfección los alemanes de Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu, un grupo literario que desafiaba estos preceptos tan estáticos del neoclasicismo, rompían las reglas y hablaban de amor y dolor, de alegría y tristeza, y le daban prioridad no a la lógica y la razón, sino a tus propios sentimientos. Y ellos tomaron esta palabra, lo romántico, romantisch en alemán, para hacerle contra a lo clásico, classisch. Esta palabra simbolizaba el otro lado de la moneda, una nueva forma de ver la vida, que tiene su personificación en un personaje muy interesante, el romántico. Un pan aislado, solitario, amante de la noche y los cuentos de Poe, que nació con el único propósito de sentir y vivir la vida intensamente. Algo así como tú en tu etapa emo. Ay, me vas a decir que no tuviste una. Y si bien el romanticismo comenzó siendo principalmente literario, no tardaría mucho en expandirse a otras disciplinas, llegando a la pintura, con artistas brutales, un poco trastocados y más libres que nunca, porque estos no dependían de los encargos de los burgueses, sino que vendían sus obras en galerías o por encargo. Por eso encontraremos cuadros muy bonitos y brillantes y otros no tanto. Sin más que agregar, hablemos de pintura. Comenzaremos hablando del pionero del romanticismo alemán y uno de los artistas más destacados de su generación, Caspar David Friedrich, el papá de los paisajes, que llevó este género tan subestimado a lo magnífico. Sus cuadros de bosques, mares, montañas son súper conmovedores, te hacen sentir minúsculo ante la inmensidad, lo sublime de la naturaleza.
Tan brutales, ¿verdad? Y es que en ese momento estaba muy de moda el panteísmo, la creencia de que Dios no está confinado en un templo, sino está en todos lados, y notamos su presencia en la naturaleza. Y esa era justo la intención de Friedrich, retratar a Dios a través del paisaje. Por eso muchas veces cuando vemos figuras humanas en sus obras, o son muy pequeñas o están de espaldas, para que en contraste con el paisaje sientas lo minúsculo y frágil que es el ser humano. Y bueno, que a Friedrich no se le diera muy bien pintar personas, quizá tuvo algo que ver. Pero con todo y eso la reventó con El Caminante sobre el mar de nubes, su cuadro más famoso y de inspiración para millones de portadas. En él vemos a un hombre de espaldas frente a un cautivador paisaje en los Alpes. Y lo mejor de este cuadro es su simbolismo, podemos interpretarlo de muchísimas maneras. A mí personalmente me hace pensar en el éxito, siento que este pana llegó a su meta, al final de un largo camino. Así me sentí yo cuando terminé la misión del helicóptero en GTA. बॉम्ब ड्रॉप कर अबे वो मार रहे बॉम्ब ड्रॉप करो. Porque si te fijas bien, la obra no es nada realista. Este pana no es ningún alpinista, incluso el bastón nos dice que podría ser cojo. Aquí Friedrich viene a representar ese estado mental, el sentimiento del que tanto hablamos. Es un hombre normal, con defectos y virtudes, que disfruta su victoria en la cima del mundo. Pero hey, no creas que todos los cuadros de Friedrich te hacen sentir tan intocable. Si no, mira este de aquí, Abadía en el Robledal, una de sus primeras obras. Qué vibra más rara, ¿verdad? Spooky. Caspar, como buen romántico, le encantaban las ruinas. En ellas veía el deterioro, el consumo del tiempo sobre cualquier invento humano. Y él, al igual que muchos de sus compañeros, estudiaría Piranesi, un neoclásico italiano que se lanzaba unos edificios brutalísimos. Pero en ellos no encontramos esas vibras tan oscuras, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido Friedrich cuando hizo este cuadro? Pues seguramente muy mal. En general, Friedrich siempre estaba muy triste, él sufría de depresiones, hasta se intentó suicidar una vez. Es posible que con este cuadro haya querido retratar un poquito ese estado mental. Sin embargo, no todo está perdido, esa luz del amanecer nos da cierta esperanza, así que chill, las cosas pueden mejorar. Paulo Coelho me dicen a mí. Y ahora te mostraré mi cuadro favorito de Friedrich, El mar de hielo, inspirada en una expedición al Ártico liderada por William Parry, en el que vemos su barco encallado en el hielo del Polo Norte. Esto es pura ficción, ok, el barco sí llegó a Inglaterra, pero igual nos ayuda a acentuar lo magnífico de ese pilar de hielo. Y es curioso porque este cuadro me calma, pero a la vez me da cierta ansiedad, porque a ver, es un naufragio, pero no vemos ni gente ni rastro de nada. Solo abandono, silencio y frío, algo a lo que Friedrich estaba trágicamente acostumbrado. Y aquí viene otra historia triste. Resulta que cuando Friedrich era pequeño se cayó en un lago congelado. Por suerte estaba con su hermano mayor que se lanzó al rescate, lo sacó del agua, pero él no pudo salir y no sobrevivió. Caspar se sentiría culpable durante toda su vida. ¿Crees que estuviera pensando en su hermano cuando hizo este cuadro? Puede que sí, ¿verdad? El romántico nos cuenta historias, se identifica en la naturaleza y si estos paisajes te gustaron, ya tienes que ver el que sigue. A gran paso llegó William Turner, otro monstruo del paisaje romántico, además de un pionero de la abstracción y el impresionismo. Vamos, un tipo muy adelantado a su época. J.M.W. Turner nació en Londres y al igual que Friedrich también tuvo una infancia de mierda. Su hermanita murió cuando él era pequeño y su mamá, devastada, fue perdiendo poco a poco la cabeza y la tuvieron que internar en un manicomio de donde nunca salió. Y así Turner se quedó a solas con su padre, que de hecho era muy buen tipo. El carajo hacía pelucas, era barbero, todo lo que tenía pelo le gustaba. Apoyaría muchísimo a Turner en sus estudios e incluso mostraría sus obras en la barbería. ¡Qué buen carajo! Él sería técnicamente su único amigo, ya que William no era muy sociable, que digamos. Después de lo de su madre, Turner se muda a casa de su tío en Brentford, donde se empezaría a interesar por la pintura, entrando en la Real Academia con solo 14 añitos y a los 15 ya exponía sus acuarelas. Este niño promete. Y cumplió, porque más adelante Turner sacaría una maestría en marinas, cuadros de barcos, tormentas, olas gigantes, con momentos históricos de su país.
El romanticismo no solo resaltó la individualidad, sino también lo nacional, lo patriótico, como podemos ver en este magnífico cuadro sobre la batalla de Trafalgar entre británicos y franceses. Obviamente ganaron los ingleses, si no Turner no lo hubiera pintado. O este de aquí, que ilustra al Temerario, un barco líder de esa batalla, siendo conducido al desguace. Es decir, lo van a volver verga y lo van a vender por partes. Su ocaso es representado y honrado con este hermoso atardecer, mientras es arrastrado por un barco a vapor, no tan bello pero sí más funcional, que nos invita a pensar en cómo lo nuevo sustituye a lo viejo. Esta obra fue votada en el 2005 como el cuadro más importante de Inglaterra, échale bolas. Pero este de aquí es mi marina favorita de Turner, no solo porque tiene uno de los mejores atardeceres que he visto en mi vida, sino también tiene tremendo mensaje de crítica y protesta. ¿Ves esas manitos y grilletes saliendo del agua? Ese barco de ahí se llamaba Song y llevaba esclavos, en ese momento completamente legal, desde Inglaterra a Jamaica. Por alguna razón se quedaron sin agua y como no tenían suficiente para todos, empezaron a tirarlos por la borda. 142 esclavos murieron esa tarde. Esto fue un escándalo internacional que a la larga derivaría en la abolición de la esclavitud. Sin embargo, a Turner no solo se le conoce por sus marinas, sino por lo innovador que fue. Este tipo, a pesar de ser académico, no era nada conservador. Le gustaba jugar con los pigmentos, a veces usaba los dedos para pintar, y de esta forma se lanzaba estos cuadros tan magníficos que se adelantan al impresionismo y la abstracción. Por algo se ganó el mote del pintor de la luz. Las marinas se tornaron difusas, los paisajes etéreos. Turner empezó a degradar cada vez más el objeto, saturándolo de luz o resumiéndolo en un contorno, en un destello. Vacila este de aquí, se llama Tormenta sobre el mar de nieve. Mira qué fuerza desprende, puedes ver cómo el viento se arremolina frente a ti y nubla tu mirada. Es como si Turner hubiera estado ahí. Pues de hecho sí lo estuvo. Turner, bastante creativo y un poco loco, le pagó a unos marineros para que lo amarraran al mástil de un barco y se lanzaran a navegar en plena tormenta. El pan estuvo allá arriba durante casi 4 horas. Dice que casi se muere, pero todo valió la pena. Mira qué cuadro más arrecho. No se entiende nada, solo un pequeño mástil por ahí a lo lejos, pero a la vez es bastante exacto, es bastante verídico. Este estilo tan particular lo continuaría durante toda su vida, pintando cosas también un poquito más creepy, como este, donde vemos a la muerte, el cuarto jinete del apocalipsis, pero de una forma cero convencional. No va triunfante, sino más bien desplomada sobre el caballo, lo que lo hace todavía más ajeno y perturbador. Y por cierto, hablando de cosas retorcidas, aquí hay un pana que te quiero presentar. Llegó el momento de hablar de los consentidos del arte, los franceses. Empezaremos con el más oscuro, que sé que te gusta esa vaina, Théodore Géricault, un pintor que en su corta vida aportó más que la universidad a mi vida. Aunque bueno, eso no es muy difícil. Théodore nació forrado en Rial, este no peló bolas como los demás y a los 17 años ya tenía claro que quería ser pintor. Comenzó pintando muchísimos caballos a lo Toulouse-Lautrec, siendo de hecho su primer éxito un retrato ecuestre, un tipo en un caballo, que tuvo muy buena recepción entre los delicados críticos del Salón de París. Sin embargo, su obra se empezaría a alejar cada vez más de lo convencional. Géricault, harto de copiar obras en el Louvre, se lanzó un pequeño viaje a Italia, donde conoció la obra de Miguel Ángel, de Caravaggio, de Rubens, que serían muy influyentes en su estilo y derivaría en su primera obra maestra, La Balsa de la Medusa, que encierra una historia catastrófica a lo Titanic. Después de la caída de Napoleón allá por 1814, los reyes volvieron a Francia e Inglaterra les devolvió unas tierras allá en Senegal y eso había que reclamarlo. Francia mandó una fragata, un barco gigantesco llamado La Medusa, cargado con miles de personas, militares, colonos, médicos, hasta científicos. El único problema es que tenían un capitán huevón, un enchufado, adepto a los reyes que tenía como 25 años sin navegar. Pero bueno, lo que se aprende bien jamás se olvida, ¿no? Y una mierda. Resulta que pasando por Mauritania, este carajo ignoró a los marineros, terminaron encallándose en un banco de arena y el barco se volvió
verga. Todos brincaron a los botes salvavidas que no eran suficientes para toda la tripulación, y los que no entraron improvisaron una balsa con los restos del barco que intentaron arrastrar con los botes salvavidas sin ningún éxito. Eran como 150 personas, era demasiada gente. Así que al final decidieron cortar las cuerdas y los dejaron ahí en pleno mar abierto y tormenta con una ración de galletas, unos pocos barriles de vino y 2 de agua que, por cierto, se cayeron al mar. Eso fue horrible, la gente se caía en el agua y se ahogaba, se suicidaban, hubo un motín y los militares empezaron a darle sablazo a todo el mundo y por supuesto tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Eso fue un jodido infierno. Estuvieron ahí 13 días hasta que los rescataron un barco que pasaba por ahí de casualidad, porque ni siquiera lo fueron a buscar, y de las 150 personas solo sobrevivieron 15. Entre ellos un ingeniero y un cirujano que redactaron un libro sobre este desastre que toda Francia leyó. Géricault había encontrado su tema y si vas a hacer algo, hay que hacerlo bien. Él estudió muchísimo sobre el tema, tenía una maqueta de la balsa e incluso muertos. Sí, muertos. Resulta que Géricault tenía un pana en la morgue que le prestaba partes del cuerpo de los ejecutados para que él los pintara y ensayara con ellos los cadáveres de la balsa. Y así como si nada, Géricault inventó el gore. Te podrás imaginar cómo olía su estudio. Y después de 9 meses de ensayos y cadáveres en la nevera, Géricault culminó La balsa de la Medusa, su cuadro más representativo y una de las mejores obras de arte de toda la historia. Una joya gigante que mide, escucha esto, 7 metros de ancho por 5 de alto. Este cuadro es colosal, es imposible no pararse a mirarlo. Géricault era gore, pero él no podía mostrarle eso al público, no estaban listos para eso, así que decidió representar la balsa justo en el momento de su rescate. Como podrás notar en este pana en la punta del cuadro, llamando la atención de un barco en el horizonte, súper chiquito, ¿lo ves? Sin embargo, sí podemos ver los vestigios del desastre, muertos y heridos por todos lados, armas ensangrentadas. Este pana ya se resignó y espera su muerte, y lo más curioso es que vemos una gran diagonal formada de cuerpos, vivos y muertos, que atraviesa el cuadro dándole muchísimo dinamismo, yendo desde la oscuridad tormentosa de la izquierda y esta ola gigante, hasta la esperanzadora luz detrás del barco que viene al rescate. Qué cuadro más arrecho, ¿verdad? Pero espera, hay más. El gore de Teodore no termina ahí. Qué chiste más bueno. Su precisión y expresividad a la hora de pintar le valieron otro encargo muy importante, esta vez a favor de la ciencia. El psiquiatra de Géricault, el que le daba sus pastillitas, también era frenólogo. Él afirmaba que las enfermedades mentales se pueden ver físicamente en el cuerpo de los enfermos. Pura paja, ¿no? Pero igual necesitaba modelos para comparar y le encargó a Géricault una serie de 10 cuadros titulada Monomaníacos. Envidiosos, cleptómanos, ludómanos, y me encantan porque son a lo Velázquez, que a pesar de ser marginados por la sociedad, conservan su dignidad por el pincel de Teodore. Este me encanta, mírale esos ojos rojos, esos rasgos. Es la superficie turbia que oculta algo desconocido y enfermo. Me recuerda un poco a la vieja de Marianne. Je respecte toujours mes promesses. Y al final de su vida, ya con fama y billete, Teodore se dedicó a lo que de verdad le gustaba: pintar caballos. Pintó como 10 cuadros más de ellos y hubiera seguido de no ser porque se murió. Se empezó a caer del caballito y fue diagnosticado con tuberculosis. Y justo antes de morir, ya con esa sensación de la muerte llegando, se lanzó este autorretrato. Mira qué vaina más arrecha, ¿no te da como miedo? Teodore Géricault moriría en 1824 con apenas 32 años. Pero eso sí, dejó el romanticismo en muy buenas manos y le pasó la antorcha a su amigo y modelo también, por cierto. ¿Ves ese pana de aquí en la balsa de la Medusa? ¿A qué no adivinas quién es? Pues nada menos que Eugène Delacroix, nuestro siguiente pintor, que sí supo captar muy bien lo mejor de los dos mundos. Delacroix, al igual que Teodore, también tenía billete y comenzó a estudiar pintura también a los 17 años. Qué casualidad, ¿no? En el taller de Pierre Narcisse Guérin, un pintor neoclásico, donde conocería a Géricault y se volverían super mega panas. Géricault sería tremenda influencia para Delacroix, le enseñaría a bailar pegado y lo cruda que puede ser el arte. Esta dualidad neoclásica / romántica ya la podemos apreciar en su primera gran obra, La barca de Dante.
que ilustra esa escena de la Divina Comedia donde Dante y Virgilio van al infierno en la barca de Caronte, este pan azul de aquí. Este cuadro me gusta full porque a pesar de ser un tema bastante clásico, Delacroix le mete esos toques macabros que tanto nos gustan, como estos demonios atacando y hasta mordiendo la barca. Es bastante loco, ¿verdad? Y así es como se pega en el Salón de París con pintura romántica. Pero más adelante, con más calle y viajes por el mundo, Delacroix se interesaría por temas más violentos y también más orientales, como podemos ver en La muerte de Sardanápalo, un rey asirio con nombre de llanero, súper corrupto que se la pasaba de orgía en orgía, viviendo la vida que todos quisiéramos. Da la envidia. Pero resulta que andaban en guerra y el pana, por andar tirando, se distrajo un poquito y sus enemigos lo terminaron acorralando. Y ahí comenzó la verdadera fiesta. El tipo mandó a matar a todas sus concubinas, después los soldados se suicidaron. Suicidio colectivo. Y al final él hizo una hoguera con todas sus pertenencias, se metió allí dentro, pero a diferencia de Daenerys, él no salió vivo. Por eso es súper loco ver esta escena tan fuerte, los soldados matando gente, ese rojo sangre tan intenso, y un pana viendo todo allá arriba súper chill. Es un cuadro lleno de contrastes. Y Delacroix seguiría pintando muchísimos temas orientales. La verdad son bastante encantadores. Pero el cuadro más reconocido de Delacroix es más local, esa obra que le ganó un puesto en la historia de la pintura, La libertad guiando al pueblo. El cuadro más representativo de su época de revoluciones y tiros al aire. Ya era 1830 y la monarquía seguía en el poder. Su rey, Carlos X, era un completo imbécil, un tirano tipo yo soy el rey, aquí se hace lo que yo quiera, vas a salir con esa ropa. Quería controlar todo y llevar a Francia a ese absolutismo prehistórico, cosa imposible después de la Revolución Francesa. La gente estaba recha, los periódicos hablaban mal de él, y se le ocurrió la genial idea de prohibirlos. La peor decisión del mundo. La prensa no se la caló y empezó a llamar a la gente a la calle y se prendió el peo otra vez. Se formaron barricadas, matazón con la Guardia Real. Y justo ahí llega Delacroix a tomar esa fotico. La libertad idealizada y decidida se alza en medio de la revuelta, toda patriótica con la bandera y desnuda, ya que es libre por supuesto, coronada con un gorro frigio, símbolo de libertad entre los franceses. Y detrás de ella vemos a la gente, al pueblo, obreros, burgueses, hasta niños de colegio armados, me recuerda a Venezuela, unidos luchando por esos altos valores de libertad, igualdad y fraternidad. Pero eso sí, no todo es tan bonito. No podemos ignorar a los caídos de ambos lados en el piso. Y fíjate que el realismo de Delacroix es tan arrecho que no solo las armas son exactas, sino el hecho de que a este pana le hayan robado los pantalones en plena revuelta le da un toque demasiado inmersivo al cuadro. Esto es la realidad, es el periodismo de la época. Y mientras en Francia se entraban a plomo, en España por supuesto también lo hacían, y se estaba gestando un romanticismo muy autóctono, muy macabro, la verdad que da demasiado miedo, comandado por uno de los mejores artistas de toda la historia, Francisco de Goya. Este pana fue como un Magikarp porque comenzó pintando cosas muy alegres, romerías, fresitas, cosas super cursis, y terminó hablándonos de guerra, de brujas y de lo que sea esto. Goya tuvo unos inicios muy humildes, pero trabajó duro y pegó un braguetazo con la hermana de un pintor famoso, y con un poquito de palanca terminó siendo el pintor de corte, el que pinta a los reyes, huevón. Vivía de puta madre, ganaba más dinero del que podía gastar, hasta que de repente cayó enfermo y se quedó sordo. Ahí su estilo empezó a cambiar drásticamente, volviéndose muy morboso e introspectivo. Nada más hay que ver los caprichos para darnos cuenta de que algo malo pasaba por su mente. Una serie de grabados con fuertes críticas al gobierno, la iglesia y la sociedad de la época, con ese simbolismo y misterio que nos encanta de Goya. Y más adelante, con los franceses invadiendo España, Goya se vería inmerso en la guerra y pintaría su propia versión a partir de lo que le contaban los soldados, dándonos otra serie de grabados súper mega fuertes, los desastres de la guerra, que nos muestra no batallas y héroes, sino los horrores que el hombre es capaz de cometer. Te lo juro que me hacen apartar la mirada, o sea, son una cosa demasiado cruda. También se lanzaría dos pinturas extraordinarias, el 2 de mayo de 1808, cuando los franceses invaden Madrid y España se rebela contra ellos, donde vemos muchísimo dinamismo y violencia,
y el día siguiente, el 3 de mayo, cuando son aplacados y fusilados por los franceses, donde resalta este hombre blanco, un inocente que se entrega con las manos abiertas inútilmente. Esta es la cara de alguien que va a morir un segundo después. Y el imaginario de Goya no termina ahí. No podemos ignorar sus cuadros sobre brujas, que son la cosa más creepy que he visto. Mira este aquelarre, donde estas brujas le ofrecen niños al mismo Belcebú. Aquí los tienen colgados y todo. O este de aquí, donde 3 brujas voladoras raptaron a una persona mientras ésta se tapa y hace la higa, este gesto con las manos, para alejar la mala vibra y vaina, como si eso te fuera a salvar. Yo no sé si será por la Inquisición o qué coño, pero los españoles se lanzan unos cuadros de brujas extraordinarios. Pero mucho más adelante, en el ocaso de su vida, con 73 años, Goya llegaría a la cúspide de su carrera con las pinturas negras, una serie de 14 obras que pintó directamente en las paredes de su casa. Dioses devorando a sus hijos, brujas voladoras y perritos desesperados. Cada una es más aterradora que la anterior. Estas obras fueron rescatadas y pasadas al lienzo y ahora la puedes ver en este videito que te dejo por aquí. Goya es un monstruo, un pintor excepcional que de verdad se merece un videito él solo, que te lo voy a hacer. Te lo prometo, Goya, que te lo voy a hacer. Y por supuesto que hay muchos pintores románticos que no mencioné y ya es hora de que me digas el tuyo. Cuéntame, ¿te gustó este video? ¿Cuál tema te gustaría ver a continuación? Déjame en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. De verdad, si te quedaste hasta aquí, te amo, eres el mejor. No sé cómo coño yo hablo tanta paja. Y si te gustó, ya sabes, déjame el like, la vaina, el comentario y suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo, espero verte muy pronto. Chao.